Hola, saludos y bendiciones para ti, amado hermano en Cristo, cuando recibas esta lección bíblica, y también para ti, amigo, que estás en el proceso de conocer el plan de Dios para ti, a la iglesia del Señor, la iglesia verdadera que Cristo fundó. Para todos ustedes, amados hermanos y amigos, voy a hablar acerca de este tema que lo he titulado El plan de Dios para la organización de la iglesia. El plan de Dios para la organización de la iglesia. Todos nosotros debemos de darnos cuenta, amados hermanos y amigos, que el mismo Señor Jesucristo estableció el tema del liderazgo para sus discípulos, para su iglesia. Hoy en día, en medio de este mundo religioso, encontramos diferentes tipos de liderazgo. Algunos liderazgos que predominan, aún incluso en algunas religiones, están alejados completamente de la realidad y están alejados completamente del patrón que Dios estableció para la organización de su iglesia. Nosotros, como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, establecida por el mismo Señor Jesucristo en la época del Nuevo Testamento, debemos de saber que para que usted y yo podamos servir a Dios y poder realizar de manera eficaz la comisión de llevar el Evangelio de Cristo al mundo, entonces debemos de saber que la iglesia, una vez que se estableció en Jerusalén, esta iglesia no fue establecida en Roma, sino en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo posteriormente, cuando los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, el apóstol Pablo y los discípulos fueron estableciendo iglesias. Esas iglesias fueron plantadas primero en Samaria, en Antioquía. Luego Pablo y los apóstoles establecieron iglesias en Licaonia, en Asia, en Macedonia, inclusive en el mismo Roma. Esto fue un proceso paulatino, ¿verdad? Pero nosotros lo importante es que debemos de saber que como cristianos que aman servir y adorar a Dios, debemos de preocuparnos, hermanos, por saber cuál es el verdadero plan de Dios para la organización de la iglesia. Como en todas las cosas que pertenecen a nuestro servicio a Dios, la guía que debemos buscar se encuentra en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ahí nos encontramos que cuando Dios crea algo, le hace con un propósito. Su propósito para la organización de la iglesia es proporcionar una guía para la adoración de la iglesia y para el trabajo de la iglesia. La historia ha demostrado que cuando las personas se salen de la organización que Dios ha diseñado, la apostasía sigue. Es lo que sigue actualmente hoy, ¿verdad? En algunas religiones. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una organización que Dios no ha establecido. Y como lo vamos a ver en este estudio, prácticamente, hermanos, la Iglesia de Cristo debe de luchar por permanecer en la verdad, en el camino verdadero, que es que la Iglesia tenga una organización y un gobierno bíblico. Pero ese gobierno bíblico no debe ser gobierno ni estamento de hombres, sino debe ser un gobierno de acuerdo a lo que Cristo estableció, de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaron y recibieron. Entonces, amados hermanos, la gente dice acá, dice, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, es el resultado de los esfuerzos del Imperio Romano para ajustar la Iglesia a un patrón de gobierno romano. Otro ejemplo son las denominaciones que surgieron del catolicismo. La gente se mostró insatisfecha con el catolicismo y trataron de reformarlo. Estas cosas suceden cuando las personas tratan de cambiar el culto y la obra de la iglesia para satisfacer sus propios deseos. O sea, ahí vemos que también dentro de la misma lucha de poderes dentro de la iglesia, los hombres siempre han tratado de
cambiar y establecer sus propias normas y sus propios estatutos. De tal manera que hoy en día, hermanos, se conoce una serie de liderazgos que prácticamente se han alejado de lo que Cristo estableció y los apóstoles enseñaron. Entonces vamos a irnos introduciendo en todo esto, hermanos, amados hermanos, para que veamos, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que la Iglesia de Cristo tiene su propia organización, y esta organización no es una organización hecha por hombres, es la organización que Dios estableció para su iglesia. Los 12 apóstoles no siempre estarían los 12 apóstoles no siempre estarían juntos ellos. Por eso Jesucristo los preparó para que ellos llevaran el evangelio a todas las naciones, y luego ellos con el tiempo, ¿verdad?, fueran los que se encargaran de organizar a la iglesia. Las primeras iglesias que estableció el apóstol Pablo están registradas en la Sagrada Escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los 12 apóstoles no siempre estarían juntos, pero Dios los guió a través del Espíritu Santo para establecer una organización que proporcionara un liderazgo para cada congregación local. La Biblia establece que muchas congregaciones de creyentes y sus miembros eran conocidos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en las enseñanzas después de Jesucristo, como los santos. Por ejemplo, tenemos la primera enseñanza, Filipenses 1:1. Luego fueron conocidos como cristianos, Hechos 11:26, fueron en Antioquía conocidos como cristianos. Hoy en día se conoce el término evangélico, ¿verdad?, pero en la Biblia no está escrito ese nombre. Los primeros seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Podemos decir también, hermanos, que los primeros cristianos fueron guiados inicialmente por ministros, o sea, los ministros de la iglesia del Señor, 1 Corintios 3:5, o evangelistas, 2 Timoteo 4:5. Finalmente, cuando las congregaciones estaban plenamente establecidas, fueron establecidos ancianos y diáconos, quienes fueron designados por la autoridad de los apóstoles para proporcionar un liderazgo para cada iglesia. Entonces, para empezar a hablar, hermanos, acerca de la organización de la iglesia, debemos de saber, hermanos, que cada iglesia fue establecida y fue organizada de tal manera que cada iglesia tuviera su propia organización. Y esta organización, amados hermanos, no era una organización dirigida por un solo hombre. Por eso es que todas las iglesias en todo el mundo que son dirigidas por un solo hombre, ¿verdad?, no tienen el patrón bíblico que Cristo estableció para su iglesia. Debe de ser un liderazgo pluralista, en donde una sola persona no dirige a la iglesia. La iglesia del Señor primeramente es dirigida por el Señor Jesucristo, y luego Él designa a los servidores o a los miembros de la iglesia de Cristo según sus propios dones y sus talentos, estableciendo para ellos con el tiempo, ¿verdad?, la organización de la iglesia, formada por ancianos, diáconos, ministros y también por los santos o los demás miembros de la iglesia. Hoy en día se conoce una serie de liderazgos que no han sido establecidos por parte del Señor. Por ejemplo, el término pastor hoy en día se le designa a cualquier persona. Por ejemplo, en esta secta de los mormones, fue una organización fundada por este señor José Smith, ¿verdad? La secta de los mormones se le autollama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos, por ejemplo, designan elders. Por ejemplo, elders significa anciano. Son jóvenes que son misioneros y andan predicando la doctrina de ese grupo
Y estos jóvenes ni siquiera tienen ningún tipo de, prácticamente la mayoría no tienen los requisitos que son necesarios para ser un verdadero anciano o un verdadero líder dentro de la iglesia, ¿verdad? No son como la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo sí guarda y respeta los requisitos para que una persona sea designada como anciano de la iglesia o como el pastor de la iglesia. Nosotros en la iglesia de Cristo, amados hermanos y amigos, no tenemos un nombre como tal, ¿verdad? O sea, un pastor, ¿verdad? Como le llaman. Nosotros lo que tenemos dentro de la iglesia de Cristo como organización es un grupo de ancianos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 ancianos. Entonces la iglesia de Cristo tiene una organización pluralista. No es un solo hombre el que controla todo ni tiene el poder sobre todo. ¿Cuántas congregaciones de denominaciones o de religiones han sucumbido por este problema? Que una sola persona dirige a ese lugar, dirige a esa asamblea o a esa iglesia. Montón de casos se ha escuchado, ¿verdad? Que el pastor se fue con la hermanita, ¿verdad? De tal iglesia, cayó en adulterio, entonces todas las ovejitas desaparecen. O que el cardenal por ahí, ¿verdad? O el sacerdote cayó en adulterio con una persona del sexo femenino. O que el sacerdote, habiendo hecho los votos para el sacerdocio, decidió dejar la sotana y ahora ya se casó con una joven por ahí, ¿verdad? Lógicamente que son designaciones y organizaciones que no son bíblicas. Por eso es que el Señor estableció, ¿verdad?, dentro de la iglesia del Señor, un liderazgo formado por, vuelvo a repetir, ancianos, diáconos, ministros y santos. Cuando hablamos de ancianos se refiere a aquellos hermanos de la iglesia que son mayores y que tienen ciertos requisitos, varios requisitos que los vamos a ver, y que son los únicos que los puede llevar a ellos a ser autorizados y a ser designados por la asamblea o por la iglesia para llegar a ser ancianos. Cuando hablo de diáconos se refiere a un tipo de hermanos que son los encargados de hacer de que la iglesia funcione en todo sentido de la palabra. Por ejemplo, ellos pueden hacer, por ejemplo, reparaciones del edificio, pueden ayudar a contar las ofrendas, pueden ir a depositar dinero, pueden hacen prácticamente la labor de un ayudante dentro de la iglesia. O sea, ellos son como servidores dentro de la iglesia. A ellos se les llama diáconos. Y también cuando hablamos de ministros se refiere a los hermanos encargados de las enseñanzas bíblicas, o sea, los maestros bíblicos, ya sea un evangelista, ya sea un predicador que predica el evangelio. A ellos se les llama ministros de Dios, ¿verdad? Y cuando habla de santos se refiere al resto de la congregación, o sea, son los miembros de la iglesia de Cristo que forman a la congregación o a la iglesia de Cristo. Entonces, como hemos visto, así de forma general, la iglesia de Cristo que Cristo fundó tiene una organización pluralista, o sea, no es una sola persona la que dirige la iglesia. Y esto lo voy a decir enfáticamente, amados hermanos y amigos. Si usted se encuentra en un grupo religioso, en una denominación o en una religión en donde ese lugar es dirigido por una sola persona y esa persona tiene la autoridad sobre todos los miembros de la iglesia en ese lugar o de esa asamblea, entonces usted está en una iglesia o en una asamblea que no es la iglesia de Cristo. Usted estaría entonces adorando y siguiendo a Dios en un lugar en donde las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de Pablo sobre la organización de la iglesia, las enseñanzas de Cristo acerca de su plan para que la iglesia fuera organizada, prácticamente están fuera de eso, ¿verdad? En esos lugares. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la iglesia verdadera no está dirigida por un solo hombre.
ni un solo hombre tampoco tiene el poder sobre toda la asamblea. Vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo verdadera debe tener un gobierno pluralista, vuelvo a repetir, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a entrar en detalle de cómo es la organización, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo. Por eso este tema lo he titulado El plan de Dios para la organización de la iglesia. Y vamos a ver el primer texto. Entonces, vamos a ver un texto bíblico. Dice Filipenses 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Los obispos eran los denominados ancianos, ¿verdad? Pero no se les conocía como tal, como hoy en día se conoce en la organización de la Iglesia Católica. Los obispos prácticamente a ellos hacían la labor de pastorado en la iglesia, ¿verdad? Un obispo era prácticamente hacía una labor de anciano en la iglesia del Señor. Pero vuelvo a repetir, en la iglesia de Cristo actual, ¿verdad?, respetando lo que dice la palabra de Dios y lo que enseñó Pablo a Timoteo y a los demás apóstoles, a los ancianos de la iglesia no se le conoce como obispo. Obispo es únicamente parte del trabajo que hace el anciano. O sea, el anciano es como el pastor de la iglesia. Él es el líder espiritual de la iglesia. Y vuelvo a repetir, no es un solo líder que está por encima de la iglesia. Son varios líderes. O sea, la organización de la iglesia de Cristo tiene, vuelvo a repetir, un modo pluralista. O sea, no hay una persona que esté por encima de todos, no. Es una organización formada por ancianos, no es un solo anciano, sino varios ancianos, diáconos y los demás son ministros y los miembros de la iglesia de Cristo. Esa es la organización bíblica verdadera, la que Cristo estableció y los apóstoles enseñaron, sobre todo el apóstol Pablo. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vuelvo a repetir, todo creyente de la iglesia de Cristo, si tú sigues a Jesucristo, amado hermano, no debes de permitir que una persona te conozca como tal cosa. Por ejemplo, tú eres evangelista. Ese es un término que es mal usado hoy en día. Todos los cristianos nos debemos identificar simplemente y únicamente como cristianos, ¿verdad? Como cristianos. Bueno, hay amigos que están en las diferentes religiones, por ejemplo en la religión católica. Y si usted le pregunta a ellos, ¿ustedes son cristianos? Ellos dicen, sí, somos cristianos, pues somos católicos. Bueno, católico significa universal, ¿verdad? Pero a los primeros cristianos en el primer siglo no se les conocía como universales. Hola hermanos universales, no se les conocía así. O hola hermanos católicos, ¿no? Simplemente ni siquiera existía esa organización. Esa religión, perdón, conocida como católica, ni siquiera existía en ese entonces. Vuelvo a repetir, los cristianos presentes del día de hoy deben ser conocidos únicamente como cristianos, porque así se les llamó por primera vez en Antioquía. Así hemos leído en Hechos 11:26. Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, ahí, hermanos, Pablo le escribe a los corintios, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia de Cristo que estaban en Corinto, en 1 Corintios 3:5. Ellos, algunos, empezaban a hacer divisiones dentro de la iglesia.
Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. O sea, ellos empezaban a hacer sus grupos, sus divisiones, ¿verdad? Entonces Pablo les exhorta, ¿acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo, en el nombre de Cefas? Todos ustedes, le dice Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor. Así que ustedes no deben de estar divididos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, decía Pablo, yo no he mandado a que ustedes se anden haciendo sus grupos en mi nombre. Yo no los he mandado a eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Cristo fue el que fundó su iglesia y a Él le pertenece. Así que si todos los cristianos en todo el mundo que se autollaman cristianos, muchas personas se autollaman cristianas, pero la doctrina que ellos creen, las prácticas que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco a una persona que dice que es cristiana, que está en tal religión, y lo que menos hace esta persona es practicar el amor al prójimo. Esa persona, por ejemplo, a alguien le puede gustar mucho el dinero. Y por ejemplo, imagínese una persona que diga que es cristiana y hace préstamos con dinero y ganando grandes intereses de dinero. Y tal vez la persona cree que es cristiana, según ella, ¿verdad? O según él. ¿Verdad? Los cristianos verdaderos, amados hermanos y amigos, practican el verdadero amor de Cristo, o sea, el amor al prójimo, el amor a Dios. Si tú eres cristiano, tú no tienes por qué buscar intereses para ti mismo o buscar cosas de ganancia haciendo a un lado el amor al prójimo. Si vas a ayudar a alguien, le ayudas. Y si no quieres ayudar, pues no ayudes, pero no seas hipócrita, ¿verdad? No digas que eres cristiano y por un lado dices que haces tal cosa, pero por otro lado con tus actos haces otra cosa, ¿verdad? Entonces, los cristianos, amados hermanos, vuelvo a repetir, ellos en Corinto, ellos estaban dividiendo y Pablo les exhorta, ¿verdad? Que ellos no estén divididos cada uno, sino que ellos son simplemente ministros, ¿verdad? Tanto Pablo como Apolo, como Cefas, todos ellos eran simplemente servidores de Dios. No debían por qué tener más poder uno sobre otro, ¿verdad? Todos ellos eran ministros de Cristo. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren las palabras que Pablo le decía a este siervo Timoteo, ¿verdad? Cumple tu ministerio. Tú sé sobrio, le dice, ¿verdad? Soporta las aflicciones como buen ministro de Cristo. Hechos capítulo 11, versículos del 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Sabiendo que los 12 apóstoles no siempre estarían con ellos, Dios los guió a través del Espíritu Santo para establecer una organización que proporcionara liderazgo para cada congregación local. Sabemos por la Biblia que se establecieron congregaciones de creyentes y que los miembros eran conocidos como santos, según Filipenses 1:1. Y luego fueron conocidos como cristianos, Hechos 11:26, ya lo leímos. Ellos fueron guiados inicialmente por ministros, 1 Corintios 3:5, o evangelistas, ¿verdad? Los ministros o evangelistas. Segunda de Timoteo 4:5. Finalmente, cuando las congregaciones estaban plenamente establecidas, con ancianos y diáconos, fueron designados por la autoridad de los apóstoles para proporcionar un liderazgo para cada iglesia. Y ahí tenemos el liderazgo, por ejemplo, en Antioquía, dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a su capacidad, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto también se hizo y lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 11 del 29 al 30. Entonces, amados hermanos, la iglesia de Cristo en todo el mundo debe preocuparse por establecer
este liderazgo bíblico que fue conformado por los apóstoles y es el plan de Dios para la organización de la iglesia. Hoy en día, amados hermanos, muchas iglesias de Cristo, muchas iglesias del Señor, adolecen o no tienen la organización y el liderazgo y el gobierno bíblico establecido por el Señor. Y esto, hermano, es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque estas congregaciones necesitan, hermanos, de un liderazgo, de un gobierno bíblico para que puedan ellas seguir creciendo. Y de esa manera, hermanos, los discípulos de Cristo, o sea, los miembros de la iglesia, llegan a convertirse verdaderamente en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuál es el problema actual hoy en día en las iglesias de Cristo? En muchos lugares no hay una organización y un gobierno bíblico, no hay, ¿verdad? Llega un predicador a tal lugar y ahí se establece y luego inicia esa iglesia de Cristo ahí a reunir, a adorar a Dios. Y este predicador sigue y sigue y sigue y entonces pasan 15, 20, 30 años, 35, 40 años y esta iglesia no crece y no se organiza bíblicamente. ¿Por qué? Porque el hermanito que está ahí dirigiendo, ¿verdad? Ni se preocupa ni tiene ayuda de nadie para lograr alcanzar el tipo de organización y gobierno bíblico que Dios quiere para su iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Lastimosamente, parece como que en algunos lugares las personas o los cristianos que están ahí se acostumbran al liderazgo del caciquismo. O sea, llega el predicador y se convierte en un cacique de la iglesia. O sea, ahí en esa iglesia, en esa organización, nadie hace nada si el predicador no dice algo. O sea, prácticamente el predicador se convierte como el obispo de la iglesia o como el cardenal de la iglesia, el sacerdote de la iglesia, ¿verdad? Y todos los hermanitos sumisos ahí, ¿verdad? Todos ellos, y pasan 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años y la iglesia nunca se organiza. Pues déjeme decirle, amados hermanos y amigos, que este tipo de organización de la iglesia lo debemos de nosotros los cristianos desterrar de una vez por todas y para siempre. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo estableció, debe de procurar preocuparse por alcanzar el gobierno bíblico establecido por el Señor según su palabra. Y para esto cada iglesia de Cristo debe tener una organización bíblica formada por, vuelvo a repetir, ancianos, diáconos, ministros y los demás miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia cada día se fortalezca más y crezca más, ¿verdad? Hoy en día, amados hermanos, si bien es cierto, se hace el trabajo de evangelismo en muchos lugares, pero también hay muchos errores, ¿verdad? Al momento de aplicar en la práctica de la palabra de Dios, hermanos, el trabajo de la iglesia, que es evangelizar al mundo. Muchas veces, ¿verdad? Las iglesias se preocupan por predicar, por evangelizar y por bautizar, pero una vez que eso sucede, como que se descuida el ministerio en algunas áreas, ¿verdad? Y sucede que los hermanitos que están ahí no maduran espiritualmente hablando. Ni maduran espiritualmente ni tampoco en conocimiento y por lo tanto no llegan a ser un discipulado en la iglesia. Y las iglesias estancan su crecimiento y prácticamente quedan mermadas, ¿verdad? Y algunas inclusive, hermanos, hasta desaparecen en algunos lugares, ¿verdad? Es triste, hermano, el caso de algunas iglesias, hermanos que llegaron ahí a predicar con el buen deseo de establecer la iglesia del Señor y con el tiempo, hermano, estas iglesias hasta desaparecen, ¿verdad? Es triste, hermano, es triste. Amados hermanos y amigos, nosotros los cristianos, los ministros de Dios, debemos estar preocupadísimos para que logremos que la iglesia de Cristo tenga la organización que Dios quiere. El gobierno bíblico que Dios quiere es, vuelvo a repetir, que en la iglesia de Cristo hayan diáconos, primeramente hayan ancianos, o sea, obispos de la iglesia. Vuelvo a repetir, en los lugares o en las congregaciones o en los liderazgos
o en las religiones mucho menos, que haya una organización donde un hombre dirige todo y tiene el poder en todo, económico, religioso y todo, hermano, esa iglesia está alejada del patrón bíblico, por lo tanto puede estar inclusive viviendo en la apostasía. Y apostasía significa apostatar de la verdad, o sea, alejarse de la verdad. Y la Biblia, hermanos, condena enfáticamente a todos los apóstatas. Los apóstatas, hermanos, no van a entrar al reino de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con eso, amados hermanos y amigos. Preocupémonos que donde estemos adorando a Dios se respete el gobierno bíblico de la iglesia. Que haya una organización y un gobierno establecido, ¿verdad? Tal como lo dice la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo, hermanos, de las iglesias, cómo se organizaban. En Listra, en Iconio y Antioquía. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciendo: hay que a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Así que cuando se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 14, versículo del 21 al 23. Miren, cada vez que Pablo viajaba y él enseñaba a los discípulos, él se preocupaba por la organización de la iglesia. Él enseñaba a los discípulos que ellos organizaran a la iglesia de tal manera que alcanzaran a establecer, para que tuvieran ellos un gobierno y una organización bíblica de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Y eso debe ser la meta de cada cristiano, eso debe ser la meta de cada ministro. ¿Verdad? El ministro de la iglesia, cuando no hay una organización bíblica, debe de ser el más humilde, hermano. Debe de ser un hermano que cuando se levantan otros miembros para querer aprender, para querer apoyar el ministerio, ellos no deben de impedírselo, ellos más bien deben de ser colaboradores, ¿verdad? Y los ministros de la iglesia deben de ser los únicos que deben de dotar a todos los cristianos de todos los ministerios y ayudar a la iglesia a que la iglesia crezca y se expanda. De tal manera que una vez que alcance un crecimiento de acuerdo a la santa voluntad de Dios, el mismo ministro, ¿verdad? O los ministros están ahí, deben de convocar al pueblo y decirles: amados hermanos, necesitamos tener un gobierno bíblico y una organización para que la iglesia ahora se dirija de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Nosotros como ministros solamente hemos cumplido nuestra labor, pero nosotros no estamos por encima de ustedes. Los que deben de estar por encima de la iglesia son los ancianos, o sea, los obispos de la iglesia, ¿verdad? Y los ministros simplemente son colaboradores o servidores de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la iglesia alcance su crecimiento y esté adorando a Dios tal como Dios espera que le adore. ¿Verdad? Ahora vamos a ver el ejemplo de Jerusalén, cómo las iglesias ahí caminaban de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a tener que designar, hermanos, amados amigos, varias lecciones para este tema. Vuelvo a repetir, varias lecciones vamos a tener que hacer, porque este tema es extenso y tenemos que hablar acerca de los requisitos de los ancianos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los requisitos para poder en una congregación establecer a los ancianos de la iglesia? ¿Verdad? Así que, hermanos, vamos a poner que esta parte de esta lección sería la lección número 1. Lección número 1, ¿verdad? Sería el plan de Dios para la organización de la iglesia. Esa sería la lección número 1 de esta primera parte. Ahora vamos a hablar acerca de Jerusalén. ¿Qué sucedió en Jerusalén? En Jerusalén, hermanos. Dice: y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos capítulo 15,
versículo 4. Miren, ahí tenemos el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Dice que ellos habían recibido, ¿verdad? Cuando llegaron a Jerusalén, o sea, los apóstoles, entre ellos Pablo, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Miren, ellos ya habían establecido ancianos en la iglesia y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Miren, ellos ya estaban estableciendo ancianos. Pero hermanos, siempre el mal, ¿verdad? Recordemos que siempre ha intentado y ha hecho que aún los primeros cristianos o los mismos cristianos, muchos fueran influenciados por la apostasía y ellos terminaron algunos lastimosamente alejándose de la verdad. Verá, es como un ministro del nuevo pacto de la iglesia de Cristo que en estos tiempos, aún conociendo la verdad, se vaya por otro lado, ¿verdad? Y se aparte de la verdad, ¿verdad? Eso significa apostasía, significa apartarse de la verdad. Si usted y yo, amado hermano, amigo, que dices que eres cristiano, hijo de Dios, obediente a Cristo, si tú te apartas de la verdad, te apartas de las enseñanzas de los apóstoles y cometes, ¿verdad? Apostasía, pues lastimosamente estarías jugando con tu salvación, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo debe luchar, hermano, por mantenerse en la línea de la verdad con las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Ahora vamos a ver otro texto, amados hermanos. En Creta dice, por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así dice la palabra de Dios en Tito 1:5. O sea, Pablo le escribe a Tito, mira, por esta causa yo te dejé ahí en Creta, le dice, para que tú corrijas lo deficiente, verá, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los cristianos, los ministros de la iglesia de Cristo en estos tiempos, deben de orar junto con la iglesia, pedirle a Dios sabiduría, dirección, humildad, procurar que la iglesia tenga todos los programas para que madure espiritualmente y de esa manera, hermanos, pueda algún día constituir ancianos en la iglesia del Señor, para que la iglesia tenga el gobierno bíblico. ¿Verdad? Tenemos otro ejemplo en Filipos, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. O sea, ya se conocían en Filipos, ¿verdad? Por medio de la organización, el gobierno bíblico de la iglesia, ya se conocían a los obispos y diáconos. Vuelvo a repetir, los obispos eran conocidos como ancianos, ¿verdad? Ellos eran los encargados de ayudar a la iglesia, a los miembros de la iglesia en su crecimiento espiritual. Eran como los pastores de la iglesia. Vuelvo a repetir, en la iglesia de Cristo no existe el término pastor, ¿verdad? Para que alguien dirija a la iglesia del Señor, no. En la iglesia de Cristo no existe tal designación. Es antibíblico, ¿verdad? En todo caso, si hay pastores, usted encontrará en aquellas iglesias organizadas a los ancianos. Ellos son los que se encargan del pastorado de la iglesia, ¿verdad? Y no es solo uno, son varios. Porque la organización de la iglesia, vuelvo a repetir, es una organización pluralista, ¿verdad? Entonces, los ancianos comparten la máxima autoridad en la tierra para con la iglesia del Señor. De acuerdo al Nuevo Testamento, una congregación, una vez plenamente desarrollada, debe tener ancianos. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciendo, tenemos que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que cuando se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese texto ya lo había leído, pero lo vuelvo a remarcar, ¿verdad?
en Hechos capítulo 14, versículos del 21 al 23. El Nuevo Testamento refiere a que estos hombres, como los ancianos o pastores y obispos, se referían al oficio de una forma plural. Ahí está, es lo que yo les digo. Verá, la Iglesia del Señor tiene una organización, un gobierno pluralista, ¿verdad? Por eso se le conoce como ancianos. No se le conoce como pastor o obispo, ¿verdad? Miren, un día hace unos años yo me encontraba con mi esposa, ¿verdad? Y fuimos invitados a una congregación evangélica, ¿verdad? Y nosotros, había una actividad, parece que había una boda ahí, entonces nos invitaron con mi esposa. Y me acuerdo que nosotros estamos sentados toditos, ¿verdad? Sentaditos así. Y de pronto, ¿verdad? Se escuchó, ¿verdad? Que venía el pastor fulano de tal, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se levantó, se puso de pie, como que llegaba el presidente de la república, ¿verdad? Y entonces, y el pastor, el flamante pastor con su señora, ¿verdad? Llegaron. Y todo el mundo tenía que ponerse de pie, levantarse, ¿verdad? Y el pastor tenía su trono, o sea, tenía una silla bien adornadita ahí en el frente de la iglesia, ¿verdad? Y me acuerdo que él se sentó, ¿verdad? Me acuerdo que él pasó al frente. Y mientras él no se sentaba, nadie se sentaba, ¿verdad? Cuando él se sentó, entonces todos también se sentaron, sin que nadie les dijera nada. Y entonces yo me quedé sorprendido. Yo dije, wow, ¿qué tipo de organización es este lugar, verdad? O sea, acá prácticamente a este hombre lo tienen como que fuera un semidios o un qué, dije yo. Usted en la iglesia de Cristo, amado hermano, en Cristo, amado amigo, nunca jamás de la vida va a encontrar una organización tal, jamás. En la iglesia de Cristo, todos los cristianos somos hermanos entre todos nosotros, nos abrazamos, platicamos, todos somos iguales, nada más que tenemos diferentes dones y talentos, nada más. Pero nadie debe sentirse por encima de nadie. Porque es Dios el que designa el lugar que tú y yo debemos de ocupar, amados hermanos, en Cristo. ¿Verdad? Así que si en un lugar tú encuentras un lugar así, ¿verdad? Es porque ese lugar no tiene la organización bíblica que Dios estableció. ¿Verdad? Entonces, para esto estamos estudiando y leyendo, amados hermanos, todo lo referente al ancianado, ¿verdad? Y cómo debe de ser la organización de esta iglesia. ¿Verdad? Entonces, vamos a terminar acá, voy a decir nada más estas palabras y aquí terminamos esta lección. En la segunda lección ya voy a ir desarrollando el trabajo de cada anciano y luego vamos a entrar a los requisitos de los ancianos, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Por eso esta lección la vamos a tener que hacer en varias lecciones, ¿verdad? Voy a leer esta parte, amados hermanos, para que terminemos esta lección. Y dice así: el Nuevo Testamento refiere a los hombres que Dios ha designado como los ancianos, pastores y obispos. Se refiere al oficio de una forma pluralista, o sea, a los ancianos. Ancianos. Plural, ¿verdad? No dice anciano. Dice ancianos, ¿verdad? Dice, es por eso que un anciano no tiene autoridad individual aparte de los demás. O sea, en toda organización bíblica, los ancianos, todos ellos trabajan en común como equipo. ¿Verdad? Ninguno de ellos tiene la autoridad en especial, ¿verdad?, sobre los demás. Una congregación no puede ser servida por un solo anciano. Por eso es que en la iglesia de Cristo no hay un solo anciano, deben de haber varios ancianos, ¿verdad? La escritura también describe la responsabilidad y los deberes que los ancianos tienen y están autorizados y ellos están mandados a cumplir en el trabajo con la iglesia, ¿verdad? Y uno de los trabajos que ellos deben de cumplir, uno de ellos es apacentar la iglesia del Señor, apacentar a la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, en la próxima lección vamos a ver el trabajo de los ancianos y qué es lo que ellos hacen
y luego cuáles son los requisitos que cada iglesia de Cristo debe tener para poder elegirlos a ellos como ancianos. ¿Verdad? Así que vuelvo a repetir, esta es la primera lección de esta parte, ¿verdad? De este tema que es amplio sobre el plan de Dios para la organización de la iglesia. Estimado hermano y amigo, este servidor lo único que pretende con estas lecciones es enseñarte a ti o recordarte, ¿verdad? La forma correcta como la organización de la iglesia debe de funcionar y qué requisitos debe tener para que de esa manera usted y yo podamos agradar a Dios. Que Dios te bendiga y Dios nos dé humildad, sabiduría para seguir entendiendo y aprendiendo estas cosas o recordando, ¿verdad? Algunos, yo sé que hay muchos de mis consiervos, ¿verdad? Han hecho lecciones acerca de todo esto, pero yo me dirijo para todos los hermanos y para todos los amigos, para que recordemos estos temas, para que los tomemos en cuenta y vayamos despertando nuestras ideas. Y si en una congregación no tenemos este gobierno bíblico, pues cuando terminemos las lecciones, vamos a tener que hablar con los ministros de la iglesia y decirle, hermanos, nosotros debemos de tener una organización bíblica en la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios para la iglesia del Señor. Que Dios me los bendiga, bendiciones y saludos a todos, amados hermanos y amigos. Dios te guarde, es un placer para mí dirigirme a ti en esta ocasión con este primer tema de esta primera lección, ¿verdad? Que Dios te bendiga, bendiciones y saludos donde quiera que te encuentres. Mis mejores deseos para ti. Amén.